Ok, buenas noches hermanos. Un gusto estar con ustedes nuevamente para aprovechar las bendiciones del Señor por medio de su palabra. Doy gracias a Dios por ustedes, por aquellos que también no han podido venir. Yo sé que a veces las circunstancias se ponen difíciles, pero en medio de eso tienen su corazón de estar con nosotros. Así que sí nos están acompañando espiritualmente. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Estamos entrando al capítulo 5, Romanos 9. Y ya estamos ya a 4 para terminar la carta a los Hebreos en un fulminante recorrido que hacemos siempre cuando nos dedicamos a estudiar y nos quedamos siempre con la gana de seguir más profundizando, ¿no? Pero bueno, el Señor sabe cómo se hacen las cosas. Bueno, el capítulo 9 nos está ofreciendo esta noche un proceso en el cual ah, Pablo está tratando de fortalecer la fe de aquellos que están escuchando con respecto a la comparación que ellos ya tenían y hemos visto que son el pueblo del Señor, el pueblo hebreo, en la cual tenían las normas de Moisés con respecto al tabernáculo, a los sacrificios en la parte levítica y para nosotros quizás sea nuevo, no completo, sabemos algunas cosas, pero no todas, y no sabemos específicamente paso por paso. Pero lo importante es saber de que había un tabernáculo, dentro de ese tabernáculo había una división, dentro de esa división sabíamos que teníamos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que teníamos dentro del lugar santísimo, que era la última parte, el arca del pacto, en la cual contenía ciertos elementos que ahora vamos a ver en, en imágenes, que gracias a Dios lo tenemos por acá, y saber que todas las cosas empezaron cuando le dieron a Moisés para la construcción del tabernáculo eh, unas palabras que deben calar siempre en nosotros. Dice que él iba a hacer el tabernáculo de acuerdo a eh, vamos a poner así, las pautas que le iban a dar. ¿Qué cosa decía eso? Que no era una cosa original, sino que se estaban replicando de algo que existía, pero que lo iban a replicar acá en la tierra. ¿Por qué se quería el tabernáculo? Porque el punto esencial del tabernáculo no era hacia el pueblo, sino era de Dios hacia el pueblo, porque Dios quería estar en medio del pueblo. Y ese era el kick del asunto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como cualquier cosa, cuando se torna normas que te dan letreritos para hacer o no hacer, llega un momento en el ser humano en que los letreritos pesan más que la esencia de lo que se te quiere enseñar. A qué cosa llego? Que cuando te ponen las normas escritas y tú te ciñes a las normas y las sigues las normas, llega un momento en que depende de las normas. Cuando tú inicias la vida cristiana, lo inicias a través del poder del Espíritu Santo en tu vida, te sientes lleno del Espíritu Santo, te sientes poderoso con el Espíritu Santo y te guías del Espíritu Santo con una naturalidad porque ese es el regalo que Dios nos da cuando recién empezamos en las cosas del Señor. Pero cuando vas avanzando en las cosas del Señor, las cosas se vuelven ya un poco más serias, ¿no? En el cual tienes que estudiar, tienes que ahondar en las cosas del Señor, entender las cosas del Señor, y para eso existen maestros, pastores, existen profetas, existe todo lo que Dios ha mandado en la palabra de Dios para instruirte a ti y a toda la iglesia. Pero llega un momento en que nos volvemos seguidores de la letra y no del espíritu y nos olvidamos. Es por eso que cambiamos nuestra forma. No creemos que haciendo las cosas que están en la Biblia vamos a acceder, vamos a llegar a la presencia de Dios para que su gracia nos llene a nosotros. Actualmente quizás estemos en ese camino para quienes nos oyen y para nosotros una llamada de atención. Hemos dicho siempre que no es por obras la salvación, porque lo que estamos hablando de que tampoco dejemos de hacer lo que están haciendo. Pero cuando tú pones las confianzas en las cosas que estás ejerciendo y que estás haciendo para el Señor, tú tienes que ser honesto en tu corazón para qué las haces. Si son para que Dios esté más contento contigo y tú te aproveches de eso para estar seguro de la salvación,
o porque realmente lo estás haciendo porque es un fruto que nace del amor de Dios en tu vida. Y que ese fruto del amor de Dios en tu vida sí es el que a ti te debe generar la satisfacción, entre comillas, vamos a ponerle así, de que estás caminando en el camino correcto, que no dependes de ti, que sí tienes que hacer la obra, que sí tienes que manifestar la persona de Cristo, que sí tienes que mostrar la luz que Dios te está dando en el corazón, que sí tienes que mostrar la sabiduría que Dios te está dando. Entonces comienzas tú a menguar para que este nuevo hombre, que somos todos nosotros en Cristo Jesús, comience a desarrollarse y dar la luz que Dios quiere. Entonces, en ese proceso, vemos este capítulo 9 y vamos a ir avanzando, es que hay una comparación entre el templo terrenal y el templo que ahora nosotros tenemos en la persona de Cristo. Todo lo que el templo manifestaba, todo lo que el templo tenía de elementos y utensilios, Pablo mismo dice, no es un momento de enseñarles cada cosa, sino en general para decirles que eso ya no tiene, ¿no? Ya no está en el mismo poder de lo que estaba en un tiempo en lo que tenían que ejercer los sacerdotes y el pueblo, acercarse a los sacrificios de esto. Que esto de ahí Jesucristo lo ha centrado en su vida, Jesucristo lo ha centrado en su obra. Y que esa es la forma en la cual ahora tenemos que conducirnos. ¿Ok? Entonces, capítulo 9 comienza a darnos una comparación. ¿Ya? Siempre está este PowerPoint, inicia esta diapositiva para enseñarnos que nosotros en Cristo tenemos lo único, lo esencial. No necesitamos más, pero tenemos que aprender también. No solo es centrarnos en que, sí, Cristo es el Señor y ahí quedarnos, ¿no? Tenemos que profundizar las raíces que Cristo nos da por medio de la palabra de Dios. Cristo y el pacto. Lo hemos visto ya capítulo 8 y estamos avanzando hasta el 10:39. Ahorita nos toca ver el capítulo 9, en la cual hay una comparación del antiguo tabernáculo con el símbolo del futuro. ¿Ok? Y también vamos a ver la sangre de Cristo y el nuevo tabernáculo. En este croquis, lo que estamos sacando es la comparación que hay sacrificio versus pacto. ¿En qué se fundamentaba en el sacrificio en el Antiguo Testamento? ¿En qué se fundamentaba la relación con Dios y en qué se fundamenta el nuevo pacto? ¿Ok? En el Antiguo Pacto se fundamentaba en un sacerdocio en el cual tenía que hacer sacrificios para él y para el pueblo. Y se fundamentaba en eso continuamente, pero no había un perdón eterno. Había solo un perdón pasajero, por lo cual hacían sacrificios de continuo. Y el nuevo pacto, indudablemente, se basa en alguien que es la muestra del amor de Dios y es Jesucristo nuestro Señor, el cual es el fundamento. Y ustedes han visto ya de que Él dice que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él mismo es la vida para nosotros, Él mismo es la luz, Él mismo es el camino para poder nosotros llegar al Señor. Entonces, está hecho todo lo que mostraba en la parte terrenal, Él lo hizo en un solo momento con el proyecto que Dios había mandado a su Hijo para que salvara al mundo y dar la oportunidad a cualquiera que creyere que poder tomar lo que Dios estaba regalando a través del Evangelio. Hay una advertencia que la oferta del perdón solo está en Jesús y es la que tú necesitas para llegar a la salvación. Ok, vamos a hacer un previo en el capítulo 8, verso 13, la presencia de un nuevo pacto y un mejor pacto no solo demuestra que el primer pacto no es suficiente, ¿ok? No es que esté malo, sino que no era suficiente para poder cumplir la voluntad de Dios. También muestra que el primero está viejo y próximo a desaparecer. En la época en que el autor, Pablo, en Hebreos, escribió estas palabras, las ceremonias del pacto mosaico todavía se realizaban en el templo de Jerusalén. No estábamos todavía en el 70 después de Cristo, en que el general romano Tito destruyó el templo y cumplió lo anunciado. ¿Ok? Entrando de lleno al capítulo 9, vamos a ver que los versículos del 1 al 10 en el capítulo 9 describen los sacrificios del día de la expiación en el tabernáculo terrenal.
proporcionado en Levíticos 16. Estos sacrificios no podían limpiar la conciencia, ¿ok? Esto es muy importante que nosotros tengamos presente. Actualmente podemos decir, ¿tu conciencia está limpia? ¿Tu conciencia, tú tienes tu conciencia o aseguras que tu conciencia está como Dios quiere? ¿O tu conciencia te acusa de alguna forma? De repente eso es por falta de fe, o de repente eso es porque no estás andando correctamente, o de repente eso es porque hay algún pecado que no ha sido confesado. Entonces, tenemos a Jesucristo para que nos ayude a inventar la plana. En contraste, dice, la ofrenda de Cristo de sí mismo ganó su entrada al santuario celestial. ¿Por qué es importante esto? Porque lo hemos visto en la clase pasada que tenemos un sumo sacerdote que nos puede ayudar para que todo lo que nosotros pongamos a disposición a los pies de Cristo sea llevado directamente al Padre porque Él lo aboga por nosotros. Para tener nosotros confianza, como dice el Señor en Hebreos, que el velo se rompió del templo de arriba hacia abajo para que nosotros pudiésemos entrar a esto que le llamamos la presencia de Dios. Es decir, entrar al lugar donde Dios está para poder nosotros comunicarnos con Él. Cuidado, tal cual somos ahora, no podemos. Pero en Cristo, dice Colosenses, dentro de Cristo, nosotros estamos acercados en el trono del Señor porque Cristo nos ha llevado ahí. Dice que se estableció un nuevo pacto. Ya hemos hablado que nuevo también lo podemos poner como renovado. No necesariamente algo que empezó de cero para hacia adelante, sino algo que tenía fundamento, que estaba establecido, pero que fue mostrado de la mejor manera como ya lo había establecido Dios desde un principio, pero que no se mostró en el tiempo que fue entregado a los hombres, porque ellos más se basaron en la letra que en lo que Dios estaba hablando. Ustedes recuerdan que cuando el Señor vino, dice que le iba a hablar a través de parábolas. ¿Cuál fue la razón de hablar a través de parábolas? La razón era para que no le sea fácil al hombre y que solo pudiera entender con el corazón. Entonces, ese corazón, ¿qué tenía que ser primero? Arrepentirse. Y al arrepentirse abría su corazón para que el Señor se le revelara. Eso era siempre la circunstancia, igual con el sacrificio y el templo antiguo, igualito es ahora, igualito fue antes, igualito será siempre hasta que el Señor venga nuevamente. El corazón es el punto de nosotros para poder establecer comunión con Dios. No la cabeza, no los letreros que ponemos, no las circunstancias, no los estudios, nada más que nuestro corazón. Recuerden ustedes que cuando Israel salió de Egipto, dice que fue más fácil sacar a Israel de Egipto en 3 días que sacar a Egipto del corazón de Israel, que duró 40 años y más aún murieron en el desierto. Nosotros no estamos lejos de esa realidad. Porque nosotros debemos perseverar. Hemos escuchado esa palabra, aquel que persevera, ese es el que va a llegar al final, dice. En esa perseverancia es nuestra educación, nuestra instrucción, nuestro renovarnos de ese viejo hombre al nuevo hombre. No es que no haya sido hecho, sino que se tiene que mostrar, porque Dios lo ha hecho en la persona de Cristo. Y eso ya está dado. Pero si el que está, Jesucristo, está en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, entonces tiene que dar el fruto. Por los frutos se conocerán. Por consiguiente, la manifestación de aquel que está en nosotros y reconocemos como Señor y Salvador, tiene que exteriorizarse a través de nuestras obras, a través de nuestros actos. Ustedes recuerdan en Isaías, en algún momento se han estudiado, que dice que el Señor plantó una viña, ¿no? Y puso para que dé unas uvas y dieron uvas silvestres, ¿no? Cuando Dios estaba pidiendo en realidad con esa construcción o con ese plante de viña que le dé pues el fruto correspondiente a lo que él había sembrado. Pero esas uvas verdes agrias era porque el pueblo se había vuelto rebelde. Y lo mismo nosotros. Nosotros cuando hemos aceptado al Señor, nos hemos puesto a disposición de servicio de Dios y dejar que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Él no puede ser en contra de nuestra voluntad, sí, Él es poderoso. Pero lo que Dios quiere es una colaboración. Y la colaboración es que nosotros, como hemos sido salvados, debemos ser agradecidos. Y ese agradecimiento nos pone en una actitud de servicio. Ese servicio ya sabemos que se le llama adoración.
pero esa adoración no tiene un producto de que tú seas aprobado. Esa adoración es lo que tú le das a Dios porque se merece Dios, porque es Dios. Entonces, cuando tú cantas o cuando tú sirves o cuando haces algo en la iglesia y todo lo demás, no esperes que al hacer eso tú vas a recibir algo de Dios. Más bien, pónselo a Dios como una ofrenda. Que eso sea tu ofrenda de amor, que eso sea tu ofrenda de adoración al Señor, sin esperar a cambio nada. Que eso es lo que Dios quiere. Pero cuando tú vas al Señor, yo voy al Señor con segundas, ¿no? Que tengo alguna necesidad o una dificultad y me olvido del Señor y realmente voy para poder pedir algo. Nadie dice que no, pero todo tiene su proceso y su momento. El momento de adoración es adoración a Dios y porque Él se lo merece y porque Él es eterno. ¿Ok? De este modo, proveyó nuestra salvación de una vez y para siempre. Entendamos entonces que este capítulo nos está mostrando o nos va a mostrar que ya las cosas están hechas. Entonces no le pongamos más problemas a nuestra vida. Empecemos a confiar, empecemos a vivir en fe, ¿ok? Y no es fácil, no es fácil, pero es necesario. Es necesario que esa fe se manifieste de la manera que Dios quiere y no de la fe con la cual nos han enseñado con títulos y conceptos, ¿no? De esto de la certeza que se espera, la convicción que no se ve y te llenas la cabeza que así debe ser y sigues avanzando y te haces un nudo tú mismo y te metes en una horcada de Padre y Señor mío y no sabes cómo salir de ahí porque ya te vuelves místico, porque ya te vuelves un conceptual o porque ya te vuelves otra cosa, pero no lo que Dios quiere decir. Cuando lleguemos al capítulo 10, nosotros vamos a ver todos los ejemplos que fortalecen ese concepto final en el capítulo 11. Y esperemos en el Señor que esto nos ayude a vivir de la mejor manera. ¿Ustedes saben cómo vive el pueblo judío sabiendo que es el pueblo de Dios? ¿Creen que hacen lo que nosotros hacemos? De ir a la iglesia, a estudiar, de hacer esto. Ellos lo único que dicen, ah, no, nosotros descendemos de Abraham. Y se acabó el asunto. Y siguen viviendo. Hay algunos, bueno, que existen los ortodoxos, es decir, que son los estudiosos, pero eso no quiere decir que ellos sean la esencia del pueblo. Pero la mayoría dicen, no, ¿de cuál salvación si ya somos ya descendientes de Abraham? Sí esperan al Mesías, claro que esperan al Mesías, pero no en el concepto nuestro. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? Que tú y yo, cuando ya hemos aceptado al Señor, nuestra vida tiene que ser así de esa naturalidad, que ya el Señor lo ha hecho, pero yo tengo que vivir y mostrar que eso que ha hecho Dios está en mi corazón y que no está en la literatura, solamente. Entramos. 9:1. El primer pacto mosaico incluía santuario terrenal, el tabernáculo, en el versículo 2, en que se ofrecía un culto divino. ¿Para qué era esto, muchachos? Para tener relación con el Dios, ¿no es cierto? O sea que así como después del pecado de Adán y Eva, sus hijos, Caín y Abel, ofrecieron un sacrificio a Dios, es porque había una instrucción en la cual Dios se merecía este sacrificio para poder tener el perdón y el arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, en el versículo 1 está hablando Pablo y les dice, oye, el primer pacto mosaico incluía santuario terrenal, el tabernáculo en que se ofrecía culto divino. Perfecto. Y seguimos. El tabernáculo se organizó de la siguiente manera. En la primera sección, conocida como el lugar santo, se encontraban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. ¿Está bien? ¿Qué significaba eso para nosotros? No me voy a dedicar a hacer una interpretación de cada cosa, pero esto es esencial. ¿Ok? ¿Qué significa el candelabro? El candelabro tiene 7 brazos, también llamado menorá. Representaba la luz de Dios que iluminaba a su pueblo. ¿Ok? ¿Se acuerdan en los evangelios, en Mateo, cuando comienza a hablar, ustedes son la luz del mundo? Miren, esa luz que viene de Dios debemos reflejarla nosotros y no tenerla debajo de una caja, como dice la Biblia, ¿no?
Almud creo que es la palabra que está en la Biblia, algo, algo así, ¿sabes? No Almut. estoy muy seguro porque ya son muchos años que no pronuncio esa palabra. Pero bueno, pero más lo que dice es que no puede estar opacada, que no puede estar debajo de una caja, que no alumbre como debe ser, no puede estar escondida. ¿Ok? Representa la luz de Dios que ilumina a su pueblo. ¿Estamos? Y eso está dentro del tabernáculo. Y el tabernáculo, hemos dicho que también en Juan 1:14 está hablando Jesús cuando viene, ¿no? Y toma cuerpo, dice que toma tabernáculo para él vivir en esa parte del cuerpo, asemejándose a hombre y también trayendo la potencia de la divinidad. Nosotros también ahora se nos ha dicho que somos, ¿qué cosa? Templo del Espíritu. Por consiguiente, somos un templo en la cual también tenemos que tener todo lo que está diciendo acá el santuario terrenal. Entonces tú tienes que meditar realmente, oye, ¿cómo está la cosa? ¿A dónde no está fluyendo de la manera que Dios quiere? Es por eso la necesidad de poder poco a poco entender las cosas del Antiguo Testamento para que tú veas en tu vida qué es lo que también te ha enseñado el Señor, porque no ha sido una cosa diferente, sino ha sido una cosa concluyente, un punto final, pero tiene un principio, y ese principio de enseñanza está en el Antiguo Testamento. Si entonces la luz era el símbolo de la presencia de Dios y el candelabro recordaba a los israelitas que Dios estaba con ellos guiándoles y protegiéndoles. Pregunto, ¿qué parte de la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando están saliendo de Egipto, había y les acompañaba constantemente a ellos en el desierto? Habían dos elementos que La mostraban la columna de presencia, fuego. Columna de fuego y de la nube. correcto, y les alumbraba en el transcurso de la noche y los protegía y los acompañaba, y en el día era la nube para protegerles de la calidez del día. Entonces, hemos visto siempre que Dios ha acompañado a su pueblo. ¿Y por qué entonces nosotros no vivimos y voy a ponerlo así, más conscientes de lo que está en ese tiempo, se está cumpliendo en nosotros por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿Dios nos acompaña? Sí nos acompaña. ¿Dios está presente? Sí está presente. ¿Dónde está presente? En mi corazón. Pero entonces meditemos si es que nuestra vida está conforme a lo que Dios quiere, para no decir sí vive cuando yo en realidad estoy en otra actitud. Entonces el candelabro era la luz de Dios para el pueblo. La mesa del pan de la propiciación estaba en la primera parte del tabernáculo, por ello se colocaban 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Estos panes simbolizaban la presencia constante de Dios con su pueblo, su provisión y su pacto con ellos. La característica de esto era que esos panes no se comían. Esos panes se cambiaban constantemente para manifestar esa provisión constante que era de Dios. Así como ellos vivieron una etapa con el maná del cielo, ¿ok? Entonces, esa puesta de los panes era la manifestación de que Dios sostenía a su pueblo, ¿no? Y se cambiaban esos panes constantemente para esta manifestación. Ahora, los panes de la propiciación. ¿Ok? Entonces había una mesa que sostenía, eh, no sé si ustedes, sí creo que han visto en la panería cuando ponen las bandejas con los panes y tienen unos rieles, ¿no? Que empujas la bandeja con los panes ahí. Algo parecido era lo que estaba el sostén de los panes de esa forma, ¿ya? Alguna vez quizás lo vamos a ver en las imágenes que tiene el YouTube o el Google. Los panes de la propiciación, estos panes no eran para comer, sino que eran una ofrenda permanente, ¿ya? ¿A quién? A Dios. Era un recordatorio de la provisión y fidelidad. Su presencia constante en el tabernáculo simbolizaban la presencia de Dios con su pueblo. Estos tres utensilios representan la presencia de Dios con su pueblo, su luz y su provisión. En Jesucristo, ¿esto se cumple? Estos tres elementos. Si entonces se cumplen estos tres elementos, quiere decir que esta misma promesa, esta misma
protección de Dios para el pueblo de Israel lo tenemos nosotros ahora porque Él está en nuestro corazón. ¿Me entiendes? No hay nada diferente. Sigamos. Capítulo 9 de 2 a 5. Estos versículos simplemente describen los muebles del tabernáculo, ya los hemos visto. ¿Ok? Ahora miren, acá tienen lo que era el arca, lo que estaba en el lugar santísimo, y en el medio la presencia de Dios cuando era agradable, la presentación del sacrificio, su presencia era la llamada Shekinah, donde se manifestaba Dios. ¿Ok? Entonces, dentro de esta arca habían tres cosas. Ustedes pueden discernir de ahí qué cosa eran. Las tablas, ¿no? La vara de Aarón y la bandeja con el maná. ¿Ok? ¿Dónde está el arca ahorita? Ni pregunten porque no sé dónde está por si acaso. Ya, ni idea, ni idea. Ya, pero la idea del Señor, así como en el tabernáculo terrenal manifestaba la presencia del Señor, también el Señor no permitió que quedaran cosas para que el pueblo no se volteara a ser idólatra en esas cosas. ¿Está bien? Entonces, por eso que se han desaparecido todas las manifestaciones físicas, porque lo único que debe que quedar al final es la fe. Y es esa fe la que debemos tener tanto el pueblo de Israel como nosotros. ¿Estamos? Sigamos entonces. A esto le llaman el propiciatorio. Ahora cuando ustedes lean entonces no Juan, cuando lean Juan que Jesucristo es el propiciatorio de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque este es el que recibía la sangre. Y esta era la tapa de la promesa que estaba acá adentro y de la manifestación de Dios. Entonces, cuando los sacerdotes hacían una aspersión con su dedito y una cuestión de uña metálica y hacían clic para echar sangre a la hora del sacrificio, entonces, y el Señor aceptaba este sacrificio, venía la presencia de Dios y se colocaba entre los dos querubines y se manifestaba la gloria de Dios. ¿Estamos? Entonces, a mí me regalaron esa arca, me la trajeron de la Argentina, un amigo. Espectacular porque me sirve para enseñar. Bueno, sigamos. Ya con esto. Bueno. Esto de la palabra, hay un versículo que dice, la declaración conoce al Señor porque todos me conocerán y ya nadie enseñará a su hermano, ¿no? De Dios, de conocer a Dios. Esto de acá lo he puesto porque está enseñando que no es que alguien me pueda decir, no, ya no me enseñas porque yo ya sé de Dios. No. Lo que pasa es que la palabra conocer tiene dos derivados. Uno es un conocimiento, como llamamos nosotros, tener una relación con Dios. ¿Está bien? Un conocimiento muy personal con Dios. Y eso lo están teniendo todos aquellos que se acercan al Señor por fe y constantemente están teniendo esta razón, porque no podemos decir que lo conocemos a Dios. Al 100% yo no lo diría. Conozco a Dios por lo que me ha dado, por la gracia, por su bendición y por todo lo que nos está dando en esta vida. Pero también viene la otra parte que es un conocimiento que va creciendo, constantemente va creciendo y se va cumpliendo de que nosotros vamos entrando en sabiduría de Dios, porque Dios quiere así para poder entender qué cosas. Saber, no, sino para entender cuál es su buena, perfecta y agradable voluntad. O sea, esa sabiduría que la pidió Salomón para poder hacer las cosas que a Dios le agradaba, pero que al final se torció, no depende nada más de la sabiduría, sino también de la voluntad. Y la voluntad y otras cosas más que tú y yo tenemos que hacer para que las cosas de Dios funcionen. ¿Está bien? Cuando Jesucristo tuvo que ir a Capernaum, eh, en el área de donde él vivía, no pudo hacer milagros porque no creían ellos. Pero era Jesucristo, tenía toda la potencia de Dios, claro que la tenía. La podía hacer, lo fulminaba todo y hacía lo que quería el Señor, pero lo que pasa es que tú tienes que poner de tu parte. Por eso siempre en la Biblia, cuando ha habido los milagros de parte de los apóstoles y de Jesucristo mismo, él preguntaba, ¿tú quieres que yo te haga?
No, no quiero. Ya tú ves si lo quieres hacer. Así le respondía el enfermo. No, tenía que tener el deseo pues, en el corazón. Y eso es lo que tenemos tener nosotros, el deseo de que Dios pueda concluir en nuestra vida lo que Él ya ha prometido. Pero si te vas a chantar o si te vas a quedar ahí para que funcione, bueno, pues ya veremos en qué momento ocurre. Epa, no podemos hacer eso porque eso nos trae complicaciones de vida. Entonces, la otra pregunta vendría con ese anhelo y ese deseo. Oye, hermano, tú que escuches y tú que estás acá, ¿tú tienes el deseo de que Jesucristo venga? Y te pones a pensar, no, todavía no, porque quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero viajar, quiero ir a Europa. No, pues, nuestro corazón tiene que estar constantemente ardiendo con el deseo de que Jesucristo venga pronto. Yo sé que va a venir en su tiempo, yo sé que va a ser su momento, y esa tardanza que podamos ver será para misericordia de otros que se convertirán, como en esa viña que llegó recién un obrero y le pagaron el mismo salario por haber construido las 8 horas de chamba, le dieron lo mismo. Va a ser así, los últimos serán los primeros, porque ellos van a ver lo que nosotros estamos esperando años, ellos lo van a ver inmediatamente cuando el Señor venga, aleluya. Ojalá, y lo digo el ojalá, lo podamos ver, ¿no? Porque de repente ya, bueno, yo pueda partir antes que venga el Señor y ustedes sí lo vean, ¿no? Pero el deseo es verlo, pues, en ese momento. Claro que yo bajaré con Él y te jalaré la oreja para que te portes bonito. Ya, ok. Entonces, el deseo de mi corazón a esta edad es no por los problemas, no por las circunstancias, no, sino el deseo de que ya venga el Señor. Pero como dice Pablo, es menester que me quede todavía por amor a los que están. Y lo mismo se dice, todo el Señor espera darle un poquito más para que se convierta más gente. Y para nosotros que somos los convertidos, pongamos las ganas que debe ser, ¿no? Porque ya hemos hablado con pastor y hemos enseñado con el pastor. Oye, no te confíes en la oracioncita. Con tu Romanos 10:9 no creas que vas más muy lejos, ¿no? Ese Romanos 10, cuando llegues a la presencia de Dios, vamos a ver qué le vas a decir. No, si yo confesé. Ajá. Ya llegaremos ya a hablar teológicamente de esa frase. Llegará un momento, pero no te confíes en esa frase de confesión. Confía en la persona de Cristo, que es diferente. Confía en Él, ¿ok? Y yo sé que tú lo haces, pero déjalo en la oreja igual, el gusto que tengo de jalarle en la oreja. Ya, dale. 9:6. Todo esto, 6, 7, 8, han sido los versículos que dicen lo que está en Levítico 16, las formas y cómo estaba la constitución, cómo salías a hacer el culto, todo lo que tú quieras. Pero todo estaba mostrando la relación que uno debía tener con Dios. No era hacerlo como ellos querían hacerlo secuencialmente solamente, sino que eso debía producir en ellos el anhelo de tener las cosas verdaderas en su corazón. Entonces, para nosotros ahora en Hebreos nos enseña de que eso son sombras de lo que es Jesucristo en su obra bendita. ¿Ok? En el 9, el tabernáculo era un símbolo, una ilustración, ¿ok? De verdades espirituales. Bueno, había que chancar, pues había que estudiar para ver eso. El tiempo presente se refiere al periodo del Antiguo Testamento, en el 9:9. No pueden hacerlos perfectos. Claro, todas esas cosas que se manifestaron era para tenerlo activo al pueblo de portarse correctamente y que constantemente tenían que estar haciendo sacrificios por uno, por otra cosa, por omisión, por pecado mismo, por un montón de cosas. Cuando todo esto, el Señor Jesucristo nos ha limpiado de nuestra conciencia de todo esto. Pero, ¿qué pasa con el pueblo que se mete a vivir una vida cristiana como si no el Señor Jesucristo hubiese hecho ya la obra? Y perdemos el tiempo en avanzar, en madurar en las cosas del Señor. El pacto mosaico cubría pecados de ignorancia, verso 7, pero no los pecados premeditados o la naturaleza pecaminosa del pueblo. ¿Ok?
Si no había entonces un arrepentimiento, estabas muerto, ¿no? Ustedes ya han escuchado el Salmo 51 de David, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios. O sea, esa profundidad en la cual él habla en este salmo. En otras palabras, el sistema antiguo era incompleto. No reconciliaba completamente, era un momento y que tenías constantemente que hacerlo. ¿Ok? En la 10, el verso 10, la ordenanza acerca de la carta, este indica que eran externas y temporales. Eran reformas, significaba nuevo orden. La naturaleza temporal de la ley mosaica aparece de nuevo. ¿Qué significa esto? De que estas ordenanzas que están en el versículo 10 estaban manifestando un proceso nuevo, ¿ya? Ahorita no tengo el versículo de frente, pero pues, para que ustedes pues hagan el estudio, leyendo su Biblia, vean el versículo y puedan entender lo que está en los conceptos. Ahora, entramos a la segunda parte del capítulo 9 sobre respecto a la sangre de Cristo y el nuevo tabernáculo. Aquí mucho se ha dicho y a veces de alguna forma no le han dado la misma cabida a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo la relacionan inmediatamente con la cruz y bueno, el acto en que él murió y se acabó el asunto. Pero no entienden todo lo que hace la sangre de Cristo. Esa sangre que viene de lo más puro para cubrir lo más indigno que somos nosotros. Que esa sangre es la única que acepta a Dios. Acuérdense que el Antiguo Testamento nos muestra que Dios su deseo no fue que hagan sacrificio. Su deseo no fue ese, sino de que al haber toda esta circunstancia de sacrificio, Él permitió esto para que Él sea el primero o el único en la cual se le otorgaba ese sacrificio. Pero la idea de Él era las cosas del corazón, lo profundo del corazón. ¿Ok? Y en este caso, la sangre de Cristo pues no es cualquier elemento. ¿Ok? Es el poder de Dios que a través de esta sangre bendita nosotros somos limpios. A través de esto nos ha limpiado, pero ¿de qué? ¿De que no me bañé ese día? No, era pecado. Y pecado, ustedes saben bien lo que es cuando tienes un pecado que no ha sido confesado. Ustedes saben bien cuando el pecado nos alejó de Dios. Eso barrió, barrió con todas nuestras cosas malas y dejó todo limpio. Y ese fue el poder de Dios para poder limpiarnos y justificarnos. No fue una cosa sencilla de como lo explican ahora, porque ya han pasado miles de años y no hablan del dolor, no hablan de las circunstancias, no hablan de la acción de ese momento, no hablan del- de la profundidad de los clavos en las manos, en los pies, no hablan de los azotes que rompían la piel de nuestro Señor y nos olvidamos de esas cosas porque, claro, no nos agrada hablar de cosas que nos ponen mal delante de Dios y lo pasamos la página pues como sea, ¿no? Oiga, tú y yo estamos acá por un dolor también de Dios, un dolor, perdón, de Jesucristo. Y un dolor también de Dios cuando lo vio a su hijo cumplir su voluntad. No fue que, ay, me alegra de ver que estás muriendo, hijo. ¿Tú te imaginas así, a esta forma? No. Él, como Dios exigió la naturaleza de poder que este sacrificio sea acepto para él, y tenía que ser como tal cual lo estaba haciendo Jesucristo, pero también se dolió de ver a su hijo ahí en la cruz. Ustedes no han escuchado ahí que dice que se volvió oscuro la tarde. Han querido ahora, en todos estos aspectos científicos, decir de que era un momento un eclipse de esto, y no han podido demostrar que ha sido un eclipse, fue una cosa sobrenatural lo que se oscureció en ese momento, porque no hubo un eclipse nunca en ese momento. Han querido poner un eclipse con todas las medidas de los tiempos y no han logrado. Señores, pero poderoso en esto. Entonces, entendamos que la sangre de Cristo y este nuevo tabernáculo está donde ahora, allá, en la presencia
de nuestro Padre y es eterno, ¿ok? Vamos a leer un par de versículos. Hebreos 9:11 presenta un contraste significativo entre el antiguo sistema de sacrificio y el sacerdocio de Cristo. El antiguo sistema, con su tabernáculo terrenal y sus sacrificios animales, eran una sombra de la realidad celestial. Cristo, como sumo sacerdote, ha abierto un camino nuevo y eterno hacia Dios. Un camino que no depende de rituales terrenales, sino de su sacrificio perfecto en la cruz. Cuando nosotros en nuestra vida cristiana actualmente hacemos cosas tradicionales y esas cosas tradicionales las elevamos a un lugar supremo en vez de elevar a Jesucristo, la persona de Cristo, por eso hablamos de que somos cristocéntricos. ¿Por qué? Porque para nosotros la persona de Cristo no solo es hablar de Cristo, es tener una relación con Cristo. Y nosotros elevamos a Jesucristo al nivel que Dios quiere. No somos mejores que otras personas ni otras iglesias. Yo no me refiero a eso. Me refiero a que nosotros estamos buscando que esa relación con Cristo sea verdadera y no sea un bla, bla, bla. ¿Ok? No sea un bla, bla, bla. Y parte esta relación cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando cumplimos con las cosas que Dios manda. ¿Y dónde las encontramos? Por eso usamos la palabra de Dios, para saber qué es lo que quiere Dios. Pero al leerlo, dice que también se produce fe en nuestro corazón. Y esa fe es el mensaje que Jesucristo trajo para nosotros. Y esa fe es la que vamos a estudiar también en este libro de Hebreos para ver cómo funciona. No en ese lado mental, ¿no? Del pronunciamiento o del concepto de Hebreos 11:1. Es más profundo. Esa fe, cuando dice que Él es el autor y consumador, quiere decir que es un poder dado a nosotros para que nos sostenga hasta la segunda venida de nuestro Señor, para que sostenga tu vida, la mía y la que tú escuchas en una vida cristiana correcta. Y no es un manejo mental, es una relación. Y lo vamos a entender eso cuando lleguemos a su momento. Por consiguiente, este versículo también destaca la intercesión de Cristo. Aleluya. En este momento Él está intercediendo por nosotros. Yo le doy gracias a Dios que estamos estudiando el sábado. No soy adventista y tampoco soy mesiánico, por si acaso. Pero le doy gracias a Dios de que estamos estudiando el sábado, en Shabbat. Pero como ya son las 9, se acabó el Shabbat. A las 6 de la tarde se acabó. Así que seguimos siendo cristianos. Ay, Señor. Sigamos. La intercesión de Cristo, ¿tú la necesitas o solo la necesitas cuando pecas? ¿Cómo cuadrarías esa pregunta? Creo que la necesitamos todo tiempo. Amén. No somos Amén. dignos, pues. Así es. Miren lo importante de la respuesta que han dado. La intercesión de Cristo la necesitamos constantemente, porque nuestra naturaleza, todos nosotros sabemos que tira para el monte, ¿ok? Pensamiento, acción, circunstancias, siempre tira al monte. Y necesitamos constantemente esa intercesión. Ahora, esa intercesión se da también con un propósito, para que nuestra relación con Cristo sea continua, ¿no? En nuestra oración, en nuestras peticiones, en nuestro entender de lo que quiere el Señor, en nuestros dolores, en nuestros gozos. ¿Por qué? Porque vivimos una nueva vida, ya no es la antigua. En esa nueva vida que Él nos ha proporcionado, tenemos ese punto a favor nuestro que Él continuamente intercede. Y esa intercesión es igualita. Miren, ¿ah? Esa intercesión es igualita cuando se dice que Él sostiene toda la creación con el poder de su palabra y que todas las cosas subsisten por ese poder de la palabra.
¿Ustedes se imaginan que no haya intercesión de Cristo por nosotros? Quiere decir que toda la obra que Él ha hecho se queda ahí atorada. Y a nosotros nos dejan ahí. Ana, mira pues cómo lo haces. Ana, mira cómo lo haces. ¿No te imaginas cuántas formas de hacer un acercamiento a Cristo? Hay una sola forma de hacer acercamiento a Cristo. Con la honestidad y el corazón en la mano, porque no somos perfectos, pero Él nos quiere cambiar. Tú y yo somos, vamos a poner así, unos papiros, ¿no? Algunos papiros somos más viejos que otros, pero sirven para escribir. Y el Señor quiere escribir en nosotros su testimonio, su testamento. Él quiere escribir en nosotros su voluntad, su deseo. ¿Cómo yo voy a saber, cómo yo voy a encontrar cómo agradar a Dios si la palabra de Dios no está cambiando mi vida? Iríamos en contra del versículo que siempre lo hemos mencionado, Romanos 12, 1, 2. No es que seamos pues, recalcitrantes en que, oh no, compadre, la palabra, la palabra, la palabra. No. Cuando hablamos de la palabra de Dios es que tiene un porqué, que se tiene que estar manifestando. ¿Ok? Y del versículo 11, nosotros tenemos que ya sabemos que tenemos un mediador, y gracias a Dios por eso, un intercesor. ¿Está bien? O sea que todo lo que nosotros hemos hecho mal y lo que se nos pudiera escapar ahora, Él, por eso dice Juan, entonces ahora tienes, en el caso que te sucediera, dice, abogado tenemos a Jesucristo nuestro Señor para que abogue por nosotros. Ahora sí se entiende esa parte. No era pues una tarjeta de Mastercard o una tarjeta de Metropolitano que la pones y te da el permiso de hacer lo que tú quieres, ¿no? Porque tienes a Cristo ahí. No es así. Es en este caso que Él es mediador de nosotros y está constantemente monitoreándonos, que cuando se nos escape la cadena, entonces Él puede ayudarnos en eso. Y nosotros debemos tener confianza. Esperemos que no se nos escape, pues, ¿no? Sigamos. Hebreos 14 se relaciona con el contexto de los capítulos de varias maneras, profundizando, dice, profundizando en la superioridad de Cristo. Entonces, Pablo, ¿qué está haciendo con toda esta explicación a estos creyentes judíos? Les está quitando de su mente y les está quitando de su corazón la confianza en estos ritos y la está poniendo donde debe ser, en la persona de Cristo. Entonces nosotros no confiemos en nuestros ritos que hemos creado, sino en la sinceridad de una relación con Cristo. No, pues yo no tengo ritos. Bueno, examina tu corazón y mira dónde estás depositando tu confianza. Después de eso, recién puedes responder la pregunta. ¿Estamos? El santuario celestial. El versículo 14 menciona la sangre de Cristo que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esto se relaciona con el santuario celestial, el lugar santo en el cielo donde Dios reside, que se menciona en el versículo 12. La sangre de Cristo ofrecida en el santuario celestial es la que nos limpia y nos reconcilia con Dios. Entonces, la sangre de Cristo no es una forma de decir las cosas. La sangre de Cristo es ese poder de la vida misma de Jesucristo cuando la dio acá en la tierra para poder llegar a darnos vida en nuestra muerte que teníamos, que era la falta de relación con Dios. Y ahora tenemos el intercesor, ¿ok? Y están hablando de una sede que no es terrenal, es una sede celestial, donde está la eternidad. La eficacia del sacrificio de Cristo. Destaca la eficacia del sacrificio de Cristo, el verso 14, no como un ritual simbólico, ¿ok?
muchos dependían pues de estar repitiendo, que ya su confianza estaba en eso y no en lo que Dios había mandado hacer, sino como una obra real y efectiva que nos ha liberado del pecado y nos ha dado la vida eterna. Aleluya. La frase purificará vuestras conciencias de obras muertas para que el propósito de nuestra salvación y de la nueva vida es esta, para que sirváis al Dios vivo. Otra palabra de esto sería para que adoréis al Dios vivo, constante. Enfatiza el propósito de la purificación por la sangre de Cristo que nos capacita para servir a Dios en una nueva vida. Entonces, la sangre nada más no fue el sacrificio de Dios, sino que es el poder mismo del Señor, de la sangre de su Hijo, que nos capacita. O sea, la creencia en esta obra bendita que se produce en la fe y la sangre misma, vamos a poner material que no la vemos ahora porque fue espiritual para nosotros, esa sangre que ya no la vemos y la vieron otros, esa sangre nos ha limpiado uno, pero nos condiciona en el estudio profundo y andando poco a poco en la palabra del Señor, nos condiciona y nos pone o nos capacita para servir al Señor. Es por eso que nuestra confianza no debe estar en lo que hacemos, porque dice el Señor que aquel que empezó en todos nosotros esta buena obra la va a terminar. Confiemos en que el Dios mismo que mandó a su Hijo para salvar al mundo es el mismo que nos va a ayudar por medio del Espíritu Santo a llegar a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en su momento. Confiemos en eso. Ok. Hebreos 19, 9, 16 al 18. Son versículos cruciales que explican la naturaleza del pacto y la necesidad de un sacrificio para su validez. ¿Por qué era necesario el sacrificio de Cristo? Una Porque respuesta rápida. la paga del pecado es muerte. Tenía que haber Hecho. dormido. 100 puntos. Ya te graduaste. Estos versículos nos recuerdan la grandeza de la obra de Cristo, su sacrificio perfecto y su poder redentor. Nos ofrece una profunda esperanza y seguridad al mismo tiempo que nos llama a vivir a una vida de fe y de gratitud. Bueno, conclusión. Hemos visto, y la seguiremos viendo porque hay que seguir leyendo el capítulo 9, hemos tratado la superioridad al antiguo pacto, lo que ha hecho Jesucristo. Es superior. Por consiguiente, es mucho mejor y es poderoso. Segundo, hemos visto la entrada de dónde está trabajando ahora el Señor. El Señor vino acá y trabajaba acá en la tierra. Después de todo lo que hizo, y por la gracia de Dios, Él ahora está trabajando, igual sigue trabajando, pero en el cielo. Y en el cielo Él está abogando por nosotros. Fue hecho una vez por todas, porque ya no se necesitaba confiar en los rituales, sino en la persona. Por eso, lo que Jesucristo ha hecho, nosotros debemos mirar a Él. Recuerden siempre, cuando el pueblo de Israel está en el desierto y es picado en los talones por las serpientes, la forma por la cual estos se iban a sanar es cuando ellos miraran, dice, no dice más, miraran, ¿ok? Este poste con la serpiente y cobre, el que mirara esto será salvado, será limpiado, será sanado. Nosotros debemos estar igual. ¿Por qué? Porque acuérdense, Colosenses 3, capítulo 1 dice, puestos los ojos ¿en dónde? En Jesús. ¿Me entienden? Que es lo mismo. ¿Y dónde está Jesús ahora? ¿Lo vamos a buscar en la tierra? ¿Lo vamos a buscar en las tumbas donde dicen que Él murió, donde estuvo? ¿Lo vamos a buscar por los lados donde eran los pescadores? No, lo tenemos que mirar ahí arriba. ¿Y cómo podemos mirar ahí arriba si no lo tenemos acá dentro en el corazón?
ni que porque te compres un telescopio espiritual para poder llegar a verlo. Es imposible. Acá adentro es donde tú tienes que ver. Acá adentro es donde tú y yo tenemos que entender que somos el templo. Y acá dentro de este templo, por eso Romanos nos dice nuevamente, presentemos nuestros sacrificios vivos, dice. Entonces, ¿para qué nos dice que presentemos sacrificios si ya no hay templo? Claro que hay templo, nosotros somos el templo. Y el sacrificio vivo es que nos presentemos nosotros mismos para que agrademos al Señor. Y eso de presentarnos a nosotros mismos es lo que dice Romanos 6:22 aquí acerca de la santificación. Pero entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Oye, lo que yo ya te he dado, lo que yo te he regalado, manténlo, trabaja en eso, persevera en eso, entiéndelo, reconócele al Señor, que el Señor nos ayude en ese proceso. En resumen, el sacrificio descrito en Hebreos 9:19-28 es el sacrificio de Jesucristo, un sacrificio perfecto que nos limpia del pecado y nos reconcilia con Dios para siempre. Aleluya. Gracias, Padre. En un sacrificio que supera en todos los sacrificios del antiguo pacto y nos ofrece una esperanza segura y una relación renovada con Dios. Es constante. Es todos los días. No nos olvidemos eso. No solo la semana que estuve bien, de la cabeza, de los pies, de las manos, sino de todos los días. No nos olvidemos eso. Y si nos cuesta ahora al principio es que entonces no estamos entendiendo cómo es la verdadera relación con el Señor. Imagínense con mi esposa casado y que me cueste tener una relación con ella cuando vengo del trabajo, cuando ya, anda, siéntate por allá, ya, déjame tranquilo. ¿Ustedes se imaginan las ollas que me caerían por la cabeza? No, yo me refiero de que esa relación, amorcito, ¿cómo estás? Y ella pregunta, yo respondo, ¿cómo te fue? Seguimos conversando, ella hace sus cosas del Señor porque sigue estudiando y sigue meditando, yo también, mis hijos están viendo alrededor lo que hacemos, nuestro trato que tenemos con mi esposa, lo ven mis hijos, a veces se abochornan porque le doy un besito a mi señora delante de ellos. ¡Ay! Que estos viejos, por más, nunca, nunca han visto un besito. Pero ven la relación que uno tiene, y yo ya tengo ya 65 años y sigo teniendo la relación, o qué cosa, porque creen que me casé hace 36 o 37 años y ahí terminó la cosa. Lo mismo es con el Señor, porque alguna vez el Señor nos reconoció y nos trajo a su regazo. ¿Creen que ahí terminó la cosa? No, eso se está enfriando, seguro que tiene telaraña si es que no lo estás mostrando de otra forma. Debes, como todos nosotros, buscar tenerlo constantemente como ríos de agua viva, dice, que constantemente pasa por nuestro interior para refrigerarnos, para tener una relación correcta. Te animo, te animo a buscar tu propia relación con el Señor, no la que podamos explicar nosotros, porque cada uno maneja su timón, cada uno tiene su forma de manejar su carruaje. Pero dentro de ese carruaje tiene que haber, pues, a un jinete que tiene que estar dominando eso, y eso es el Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo en nuestro corazón, no hay guía entonces. Entonces pidámosle al Señor que nos pueda mostrar, que el Señor les bendiga y que les siga así mostrando las cosas del Señor. Y les animo a seguir, porque de que es cierto que el Señor viene pronto. No me digas la fecha, no la conozco, te soy sincero. Que voy a estar cuando el Señor venga, tampoco lo sé, pero que viene pronto. Mañana va a ser un día menos de la distancia que está tomando el Señor de venir y están cada día más cerca. Eso sí estoy seguro. Así que Dios me los bendiga. Pastor, muchas gracias. Gracias, David, por la explicación. Yo creo que ha estado clarísimo. Vamos a orar y después pasamos a un tiempo más. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche porque nos hablas, Señor. Gracias, Señor, porque tú has hecho todo, Señor. No hay mejor pacto que el que tú has hecho, Señor. No hay mejor sacrificio que tú, Señor. No hay mejor sacerdocio que el tuyo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú también nos das acceso, Señor, a tener esa relación plena contigo, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice la vida de David y de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.